Jueces capítulo 3, versículo 1. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. La naturaleza del pueblo de Dios. En estos días hemos escuchado todo lo que está ocurriendo en el pueblo de Israel y cómo han sido atacados. El pueblo de Israel se ha preparado para la guerra, para contrarrestar el ataque del grupo de Hamás. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, allá qué terrible la guerra, cuánta gente inocente muere, y incluso se toma partido, porque de hecho, hace algún tiempo atrás, para los que son de aquí de Venezuela, el presidente de ese momento, que era Hugo Chávez, era tal el odio que sentía hacia Israel que lo maldijo desde sus entrañas. Nadie puede lanzar un juicio, una maldición así, si no aborrece, si no odia a otro. Mucho más cuando es un gobernante y es un país. O sea, esas cosas no se hacen a no ser de que tú estés alineado a aquellos que se declaran enemigos de esa otra comunidad o de esa otra persona o de ese otro país. Y Hugo Chávez se declara como enemigo acérrimo, con un odio infernal hacia el pueblo de Israel, al punto que, como ya es una noticia de conocimiento público, que él maldijo a Israel desde sus entrañas. Eso indica que no solamente le lanzó una maldición, sino que en lo que él pudiera hacer, facilitar para que le causaran daño a Israel, él lo haría. La gente dice que como consecuencia le vino precisamente un cáncer y ahora Israel sigue vivo y Chávez está muerto. Pero para los que son de Colombia, en este nuevo tiempo, el presidente que han elegido, Gustavo Petro, también se ha declarado enemigo del pueblo judío, del pueblo de Israel, y aliado con los que están atacando al pueblo de Dios. Y bueno, esto no debería alarmarnos si no conociéramos las Escrituras, que cuando un gobernante habla, no está hablando una persona aislada, está hablando el que representa el país. Y Dios no va a hacer diferencia entre el uno y el otro, sino Él mira quién es el que representa a ese país. Y ustedes pueden observar lo que ha venido sobre Venezuela, y ahora estamos mirando qué puede ocurrir también sobre Colombia. Yo he dicho en algunas ocasiones que el pueblo se merece al gobernante que elige. Entonces podríamos decir, ¿cuánta gente inocente le tocó perder sus bienes en Venezuela? ¿Cuánta gente que no votó por Chávez, cuánta gente que no apoyó a Maduro, le tocó salir de su tierra y padecer necesidad, andar como un mendigo pidiendo una posada, un bocado de alimento? Pero el resultado de eso, la consecuencia de eso es haber elegido a un gobernante que era enemigo de Dios. O sea, no puede ser enemigo de Israel y amigo de Dios. No hay manera de hacer esa diferencia. Gloria a Dios. Las personas, aleluya, odian a Israel porque Israel es el pueblo de Dios.
No es por otra cosa, es porque este representa, es el pueblo de la Biblia, es el pueblo de la profecía, el pueblo de los profetas, el pueblo de los patriarcas. De allí viene la ley, de allí vienen los mandamientos, de allí viene todo lo que el mundo tiene como la moral, esa línea ética que viene de parte del Señor. Es el único pueblo al cual Dios ha elegido para ser el portavoz de su palabra. Así que cuando te haces enemigo de Israel, te haces enemigo de Dios. Aleluya. Entonces usted debería ponerse a pensar, aleluya, ¿cómo y por qué está sucediendo esto? Observe la lectura que hemos hecho. Dice que Dios mismo, ahí en Jueces 1, deja unas naciones a propósito. Deja esas naciones para que el linaje, su pueblo, conozca, se ejercite, practique lo que es la guerra. Para Israel no es algo que lo asusta, no es algo que le causa pánico la guerra. Israel debe permanentemente estar moviéndose en ese mundo de la guerra, porque lo que la gente le ha hecho entender a este pueblo cristiano es que la guerra es un pecado, que la guerra es mala. Aleluya, porque muere gente inocente. Entonces aquí observe lo que está diciendo el texto. Observe, dice versículo 2, versículo 1, quiero que usted le preste atención. Estas pues, ahí está el texto, son las naciones que dejó ¿quién? ¿Quién las dejó? ¿Para qué? Para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las ¿qué? Las guerras de Canaán. Solamente dice, para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Es la visión de Dios a futuro, en el tiempo. Si elimino totalmente a los enemigos, si elimino totalmente, si erradico a los que te odian, a los que te aborrecen, ¿cómo vas a ejercitarte? ¿Cómo vas a prepararte para mantenerte en guardia? Gloria a Dios. Entonces aquí observamos, versículo 3, dice, allí enumera esas naciones, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Amá. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mandato de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Gloria a Dios. Así que el tiempo, Dios les promete la tierra prometida y ellos entran a la tierra prometida y empieza Dios a darles victoria sobre esas naciones. Pero Dios piensa y dice, si acabo con todos, entonces los que vengan después no se van a poder ejercitar en la guerra. Aleluya. Así que dejó esas naciones, y en todo el tiempo del periodo de los jueces, cuando el pueblo de Israel pecaba, Dios los entregaba en manos de alguno de esos reyes. Luego se levantaba un juez, un líder, y éste los liberaba. Aleluya. O sea, se levantaban en guerra, invocaban al Señor, convocaban al ejército y otra vez iban a la guerra y Dios les daba victoria. Se relajaban un tiempo y otra vez Dios los provocaba, los entregaba en manos de sus enemigos y otra vez ellos invocaban a Dios, y no era que Dios hacía caer fuego del cielo. Ellos tenían que levantarse en guerra y
y levantarse y confrontar a aquel pueblo, a aquella nación que los había subyugado por ese tiempo. Y así estuvieron hasta que el último juez, que fue Samuel, se levanta y hace la transición del periodo de los jueces a la monarquía y nombran al primer rey, que es Saúl. Saúl, aleluya, arma su ejército y dice: este es el tiempo de levantarnos contra los filisteos que por muchos años nos han subyugado, y comienza a enfrentar a los filisteos. Pero no era una tarea fácil. Era una tarea que necesitaba estar siempre alineado con Dios. Quiere decir que Dios utiliza estas cosas para que su pueblo se alinee con Él, para que le busque, para que sepa que en su fuerza no pueden enfrentar y derrotar al enemigo, sino es Dios el que se los entrega en sus manos. Aleluya. Saúl se descuida de su Dios y finalmente los filisteos lo matan. Así concluyó el rey Saúl. Prevalecen los filisteos sobre Israel porque Saúl se aparta de la línea de su Dios. Y viene en su lugar David. Y David se mantiene alineado, aleluya, al propósito de Dios. Y por donde David salía a la guerra, Dios le daba victoria. Por donde él salía a la guerra, Dios le daba victoria. Pero a pesar de que David pudo prevalecer sobre todos sus enemigos alrededor, no fueron extinguidos, no desaparecieron. Así que lo que usted debe saber es que así como Israel ha permanecido en el tiempo, también los enemigos del pueblo de Israel. Aleluya. ¿Para qué han permanecido esos enemigos hasta hoy? ¿Para qué permanecen hasta hoy? ¿Cuál fue el propósito que Dios los dejó? Para que Israel se ejercite ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué? Ahora entonces, usted ve que el mundo entero está, Dios mío, agarrándose de las mechas, lamentando, pobrecito, esto. Israel está convocando a su gente para la guerra. Me atacaste, vas a tener que pagar por haberme atacado. Gloria a Dios. Y ahora Israel se está preparando, está convocando a sus reservistas y está atacando y contraatacando a aquel que te ha atacado. Y el mundo dice: pero ay Dios mío, mejor es que hablen, mejor es que negocien, mejor es que dialoguen, mejor es que lleguen a acuerdo. No, aleluya. No se puede, porque hay una enemistad de fondo, de raíz, que estos enemigos de Israel lo que quieren es aniquilarla, desaparecerla. Así que Dios ha permitido que de parte de los enemigos de Israel no haya un espíritu de conciliación, no haya un ambiente, un deseo de paz. ¿Para qué? Para que Israel no se descuide, para que Israel no se relaje. Aleluya. En el año 48, Israel fue nuevamente reconocida como nación. Fue en el siglo pasado. Vivió mucho tiempo, muchos siglos en la clandestinidad, en el exilio. Solo unas comunidades que se reunían para adorar a su Dios, como estaban en los tiempos de los reyes, exiliados, viviendo en otros pueblos, allí en otras tierras. Pero en el año 48, 1948 del siglo pasado, Israel es reconocido como nación. Solo 650 personas estaban allí en ese territorio. Y cuando ellos son reconocidos como nación, hubo las mismas naciones alrededor que se determinaron a hacerles la guerra, exterminar a esos 650 hombres y mujeres que se habían colonizado, que se habían establecido como una nación. ¿Quiénes eran esas naciones? El Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita.
Todas estas naciones que ya tenían un ejército, que ya estaban establecidas, se reunieron para ir en la guerra contra Israel. Y la Biblia, o no la Biblia, la historia dice que cayó fuego, no como un fuego literal, sino que se escuchaban truenos. Aleluya, truenos. Cuando estos ejércitos venían contra Israel, y esos poquiticos, ese puñado de personas hizo retroceder a todos estos países y a todas estas naciones, y hasta hoy, gloria a Dios. Ese pedacito de tierra, después de 60 años, es el único país en ese Medio Oriente que está a la par, al nivel con naciones de primer orden mundial, como es Estados Unidos, como es Rusia, como es China. Todos estos países de primer mundo, de potencia armamentística nuclear, son los únicos países que han llevado gente al espacio, e Israel se convierte, ese pedacito de tierra, en una de esas naciones que está de primer orden mundial. ¿Por qué? Gloria a Dios. No porque son una nación pasiva. Y es allí donde quiero que usted tiene que comenzar a observar cuál es la verdadera naturaleza del pueblo de Dios. Porque si Israel es el pueblo de Dios, ¿cuál es la naturaleza de Israel? Israel no está esperando que Dios venga a pelear por él. Israel está esperando que Dios le respalde en su guerra. Es muy diferente. No está esperando que Dios venga a pelear su batalla. Israel no se esconde, Israel no se va a los refugios, allá manda a los civiles, pero los guerreros, las guerreras están allí en pie de batalla, enfrentando al enemigo y haciéndolo retroceder, haciendo que respete su territorio. Si ese es el verdadero Israel, eso no es de ahora, eso no es porque hay este primer ministro Netanyahu y ahora a este sí le gusta la guerra. No, es de siempre. De siempre. Aleluya. Porque Dios dejó esas naciones no para que le molestaran la vida a Israel, no para que subyugaran a Israel, era para que fueran como un sparring. E Israel mantuviera preparándose, ejercitándose, gloria a Dios, y conociera lo que es el arte de la guerra. Ahora, gloria a Dios, el pueblo de Dios no puede dejarse manosear por el impío. El pueblo de Dios no puede, no debe dejarse manosear por el impío.